Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, carrera de médico cirujano. El día de hoy están reunidas Cayetano Mata Jersey, Hernández Lira María Fernanda, Orcasitas Soris Lucitzer, Navaricona Mariana Michel y Pérez Romana Ana Karen del grupo 1171, equipo 5. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son digestión y absorción de lípidos, lipólisis y la beta-oxidación. Bueno, vamos a comenzar con los lípidos de la dieta. La ingesta media diaria de lípidos de un individuo adulto es de unos 80 a unos 120 gramos, de los cuales aproximadamente un 90% son triacilgliceroles. La ventaja de estos lípidos es que, por ser moléculas muy reducidas y muy empaquetadas, permiten obtener más del doble de energía que se obtiene, por ejemplo, de los carbohidratos o de las proteínas. Sin embargo, por su carácter hidrofóbico, deben emulsionarse para poder ser hidrolizados y absorbidos correctamente. La mayoría de los triacilgliceroles de la dieta corresponden a ácidos grasos de cadena larga, aunque hay variación de unos alimentos a otros. Pero en general, los ácidos grasos saturados predominan en los productos lácteos, como son el queso, la leche entera y la mantequilla, también en las mantecas animales y en algunas carnes rojas. También tenemos a los aceites vegetales. Aquí los ácidos grasos son insaturados y son los que predominan. Bueno, por ejemplo, en el aceite de oliva, un 80% es oleico y un 16% corresponde a los ácidos grasos palmítico y esteárico. Por ejemplo, en el del girasol, un 91% son insaturados y solo un 9% es palmítico y esteárico. Sin embargo, algunos aceites vegetales son ricos en ácidos grasos saturados, como son el de coco, que contiene un 60% de ácidos grasos saturados de cadena media o corta, un 31% de cadena larga y solo un 8% de insaturados. De hecho, en un principio, la composición lipídica de la dieta, pues, tuvo una repercusión baja en la composición lipídica del organismo. Esto es debido a que la mayor composición se sintetiza de nuevo en nuestros tejidos, con la excepción de los ácidos grasos esenciales. Sin embargo, una manipulación dietética cualitativa o cuantitativa intensa puede llegar a alterar la composición lipídica del organismo, incluyendo pues la de las membranas celulares y la concentración circulante de triacilgliceroles y colesterol. Pero en general, aquellas dietas ricas en grasa y ácidos grasos saturados se asocian con aumento tanto del colesterol como de los triacilgliceroles. Y bueno, estas adaptaciones a cambios en la composición lipídica de la dieta son muy importantes, por ejemplo, en los recién nacidos, ya que en ellos se producen rápidamente y de hecho hasta pueden favorecer el desarrollo de patologías en la edad adulta. Bueno, eh, vamos a comenzar con la digestión de los lípidos. Para que tenga lugar la correcta absorción de los lípidos de la dieta, estos deben de ser hidrolizados por enzimas digestivas que medio acuoso, por lo que antes de la hidrólisis deben de ser emulsionados. Este proceso, que es dinámico y tiene lugar a lo largo de todo el tubo digestivo, se apoya en la teoría lipolítica de Plugger de inicios del siglo XX, que como recordamos, pues este sostenía que los triacilgliceroles son completamente hidrolizados compuestos absorbidos. Y aquí, bueno, tras su absorción, la mayoría de los lípidos se van a utilizar para volver a formar lípidos compuestos y que se van a incorporar a partículas lipoproteicas que van a pasar a la linfa. Bueno, vamos a ver cómo comienza esta digestión de lípidos. Bueno, esta va a comenzar en la boca por la acción de la lipasa lingual, que es una proteína hidrofóbica que posee un pH óptimo ácido y se va a inhibir parcialmente por las sales biliares. La lipasa lingual muestra cierta especificidad para la hidrólisis de triacilgliceroles. También va a hidrolizar preferentemente el ácido graso en la posición del carbono 1 y es más activa sobre los de la cadena corta que sobre los de la cadena larga. Esta acción, por ejemplo, es muy importante para la digestión de los productos lácteos, en los que los ácidos grasos de cadena corta y media
se van a encontrar esterificando al glicerol generalmente en la posición del carbono 1, aunque la acción de esta lipasa se va a iniciar en la boca, pues también se va a llevar a cabo mayoritariamente en el estómago junto con la lipasa gástrica, que también es estable en un medio ácido. Y bueno, continuando con esto, bueno, la acción de ambas lipasas van a hidrolizar aproximadamente un 30% de los triacilgliceroles, que se van a convertir en ácidos grasos y en 2 monogliceroles. Bueno, de hecho, la tasa inicial de hidrólisis por estas lipasas va a ser lenta, y esto se debe a que tiene un carácter hidrofóbico de los triacilgliceroles. Pero bueno, sin embargo, a medida de que se van liberando los ácidos grasos, estos van a actuar como surfactantes y así proporcionando una superficie hidrofílica que va a contribuir a la formación de gotitas de grasa, que va a ser la emulsión. Estas gotitas, en un proceso con ayuda del peristaltismo, poco a poco se van a ir rompiendo en partículas más pequeñas, así aumentando la interfase lípido-agua. Y bueno, este mecanismo emulsionante de las lipasas en el estómago, pues también contribuyen los fosfolípidos y monoacilgliceroles que están presentes en la dieta. Y así de esta forma, el quimo que se libera al intestino va a contener una emulsión de gotitas de grasa de un diámetro menor de 1 milímetro. Ahora pasaremos a la digestión en el intestino. Y bueno, una vez que el quimo atraviesa el píloro, el cambio brusco de pH entre el estómago y el duodeno favorece la ionización de los ácidos grasos no esterificados presentes en las gotitas de grasa. También, a su vez, las fuerzas de compresión y el estiramiento del duodeno aumentan la interfase de las gotitas de grasa, favoreciendo aún más su ruptura y que se vayan formando gotitas más pequeñas y accesibles a la acción de las enzimas digestivas. Además, la acidez del quimo estimula la secreción en el duodeno de secretina. Esta hormona induce la secreción de bicarbonato por el páncreas, lo cual neutraliza el bajo pH del contenido gástrico. También la entrada del quimo en el duodeno, junto con la absorción de los ácidos grasos no esterificados de cadena larga y los aminoácidos, estimulan la secreción de colecistoquinina en el duodeno. Esta hormona induce la secreción de los ácidos biliares por la vesícula biliar, haciendo que se contraiga la vesícula, y también induce la secreción de enzimas pancreáticas, como lo es la lipasa pancreática, la fosforilasa A2 y la colesterol esterasa. Ahora hablaremos de la acción de las enzimas pancreáticas. La enzima pancreática más importante es la lipasa pancreática y su acción fue descrita por Claude Bernard en 1856. Esta enzima se secreta conjuntamente con una coenzima, que es la colipasa, y lo que hace la colipasa es que la protege de la inactivación por las sales biliares y las proteasas presentes en la luz intestinal. Y bueno, mientras que la lipasa ya es segregada en su forma activa, la colipasa es segregada como un precursor y requiere de la acción de la tripsina pancreática para activarse. Y lo que hace la colipasa es que se une a la interfase lípido-agua de las gotitas de grasa y a la lipasa pancreática, y de esta forma forma un complejo gota de grasa, colipasa, lipasa, como se ve en la imagen de arriba, y así esta no solo permite el contacto físico de la enzima con el sustrato, sino que también favorece la activación de la lipasa. Y bueno, se ha descrito que la lipasa se une a las gotas de grasa por interacciones hidrofóbicas, por lo que no requiere la presencia de sales biliares. Y la lipasa pancreática actúa sobre los triacilgliceroles, y lo que hace es que su acción catalítica hidroliza los enlaces éster en la posición C1 y C3 de los triacilgliceroles, que se encuentran situados en la superficie de las gotitas de grasa, y da como resultado mayoritariamente a 2 monoacilgliceroles. Y estos ya pueden ser absorbidos por los enterocitos, como se ve en la imagen de abajo. Y bueno, la acción de esta lipasa es muy superior a la necesaria para la hidrólisis completa de los triacilgliceroles de la dieta, lo cual asegura su correcta digestión. Ahora, la hidrólisis de los fosfolípidos de la dieta la lleva a cabo otra enzima, que es la fosfolipasa A2. Esta enzima se segrega por el páncreas en forma de proenzima y se activa por hidrólisis catalizada por la tripsina en el duodeno. Esta fosfolipasa 2 cataliza la hidrólisis de los ácidos grasos esterificados en la posición C. Da como producto un ácido graso y un acil 2 lisofosfoglicérido, como se ve igual en la imagen de abajo.
Y bueno, esta enzima no hidroliza los esfingolípidos y requiere de calcio para asegurar la fijación del complejo enzima-sustrato. Y a diferencia de la lipasa pancreática, esta enzima sí requiere de la presencia de las sales biliares para una correcta hidrólisis de los fosfolípidos. Ahora, la última enzima pancreática de la que hablaremos es la colesterol esterasa, y esta lo que hace es que rompe el enlace éster de los ésteres de colesteroles y así libera ácido graso y colesterol. Y aunque esta enzima presenta su máxima actividad hidrolizando los enlaces éster de los esteroles, por definición es una carboxilesterhidrolasa. Entonces esta enzima puede utilizar como sustrato otros compuestos no esteroideos, como lo es la lisolecitina, las vitaminas liposolubles o incluso glicéridos de ácidos grasos de cadena larga. Y bueno, esta enzima también requiere de ácidos biliares para su acción catalítica. Ahora pasando a la acción emulsionante de las sales biliares, para que puedan ser absorbidos los lípidos que han sido hidrolizados en el intestino, es necesaria la participación de las sales biliares. Estas se secretan en la bilis junto con fosfolípidos y colesterol y se secretan en forma de ácidos biliares, y tras entrar en contacto con el pH alcalino del duodeno, se ionizan y dan lugar a las sales biliares. Estas tienen un carácter anfipático, y esto es lo que les permite orientarse rodeando la partícula lipídica, como se ve en la imagen de abajo. Y bueno, esto lo que hace es que supone una alteración en la relación área-volumen, que conjuntamente con la emulsificación mecánica del intestino conlleva que las gotitas de grasa se transformen en micelas mucho más pequeñas, aproximadamente entre 10 y 100 nanómetros de diámetro. Y bueno, en estas micelas, los fosfolípidos, que recordamos que venían igual en la bilis, se integran junto con las sales biliares en la superficie de la partícula, y el colesterol, que también venía en la bilis, se reparte entre la superficie y el interior de esta misma. Ahora, el tamaño de estas micelas depende de la relación de sales biliares respecto al resto de los lípidos, por lo que la secreción de los sales biliares, el colesterol y fosfolípidos de la bilis debe llevarse a cabo en una concentración adecuada. Se considera que la concentración necesaria para que se forme adecuadamente las micelas es de 2 a 5 micromoles. Cuando no se alcanza esta concentración micelar, los lípidos más hidrofóbicos y las vitaminas liposolubles no se absorben correctamente y se eliminan por las heces, y esto es lo que se conoce como esteatorrea. Y bueno, la conversión de las emulsiones de grasa a estructuras micelares por la acción de las sales biliares se lleva a cabo en paralelo con la acción hidrolítica de las enzimas pancreáticas. Es por eso que la acción de ambas es fundamental para la absorción de los lípidos a través del entorno acuoso del tracto intestinal. Y bueno, aquí hay una imagen que resume un poco todo lo que acabamos de decir. Y pues recapitulando, la digestión se inicia en el estómago por acción de las lipasas, tanto la lingual como la gástrica, que se ven favorecidas por el pH ácido. La entrada del quimo al duodeno estimula la secreción de las sales biliares que emulsifican las gotas de grasa y el jugo pancreático. Y bueno, además de la lipasa pancreática, la fosfolipasa 2 y la colesterol esterasa, que continúan con la hidrólisis de los lípidos, también contiene bicarbonato que neutraliza el pH. Y la acción de las enzimas sobre los triacilgliceroles, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol los hidrolizan a sus unidades más básicas, y estas pueden atravesar el manto acuoso y la membrana de los enterocitos tras la formación de micelas gracias a las sales biliares. Bueno, continuamos con la absorción de los lípidos en el enterocito. Una persona adulta sana absorbe algo más del 98% de los lípidos presentes en la luz del intestino, por lo que los procesos de digestión y absorción pues, son altamente eficaces. La captación por la mucosa del intestino delgado pues, se determina por dos barreras. La primera es la membrana del eritrocito y la segunda es la capa de agua inmóvil que recubre las microvellosidades de la mucosa. Los lípidos muy apolares, como los triacilgliceroles o los ésteres de colesterol, no se pueden difundir a través de esta capa de agua inmóvil, de modo que pues, no pueden ser absorbidos directamente por la mucosa. Sin embargo, una vez descompuestos en sus unidades básicas y tras la formación de micelas, gracias a las sales biliares, pues pueden atravesar el manto acuoso y la membrana de los enterocitos por su carácter lipofílico. El flujo de absorción de un determinado lípido está determinado por su concentración en el interior del enterocito.
la cual pues depende de su capacidad de reutilización de estos y de su secreción a la linfa. En condiciones fisiológicas, la captación de ácidos grasos y monoacilgliceroles pues es muy eficaz porque pues son ligeramente hidrofílicos y pueden pasar por difusión. Bueno, ya sabemos que la absorción del colesterol tiene una fuerte variación interespecie, pero bueno, en los humanos es aproximadamente del 45% para una ingesta media. Si la ingesta de colesterol aumenta, pues la eficacia disminuye, así pues llegando a un 10%. Esto podría deberse a la limitada capacidad de incorporación del colesterol a los kilomicrones. Bueno, pero por otra parte, la ingesta de esteroles vegetales inhibe la absorción del colesterol, probablemente por competición de los distintos esteroides. De hecho, bueno, otro de los productos de la hidrólisis de los triacilgliceroles es el glicerol. Este se difunde a través de la capa de agua inmóvil y va a ser captado por el enterocito, sobre todo en el ilion, y bueno, a través de la difusión facilitada. Bueno, aquí las sales biliares son también absorbidas por la mucosa intestinal, también fundamentalmente en el ilion, y son secretadas a la circulación portal para llevarlas de vuelta al hígado. Bueno, pero prácticamente todos los lípidos que son absorbidos por la mucosa intestinal participan en un proceso de reesterificación, aunque la absorción de los ácidos grasos depende de la longitud de la cadena. Y bueno, tras su absorción, los ácidos grasos de cadena media y corta se van a unir a la albúmina y así van a poder pasar directamente a la circulación portal. Bueno, ahora vamos a pasar con la lipólisis. Este va a ser un proceso que va a degradar a los trigliceroles hasta 3 ácidos grasos y glicerol. Este proceso se lleva a cabo en el citoplasma de los adipocitos. La hidrólisis de trigliceroles almacenados en adipocitos contribuye al aumento en la concentración de ácidos grasos en el plasma, que son combustibles oxidables para tejidos tales como el corazón, hígado, músculo esquelético y riñón. La lipólisis es iniciada por acción de hormonas que desencadenan una cascada de señalización, activando un triacilglicerol lipasa sensible a hormonas que moviliza las grasas neutras de la reserva. La lipólisis forma parte del complejo de esquema de rutas metabólicas, por lo tanto necesita ser regulada por enzimas específicas, por disponibilidad de sustrato y por fosforilación de enzimas o por mecanismos alostéricos, de manera tal que pueda ser integrada en las diversas actividades metabólicas celulares, y este proceso puede mantener la homeostasia de la energía del cuerpo en respuesta a la demanda fisiológica. El adipocito va a tener su principal función, va a ser el almacén de energía de forma en grasa, y también es importante para mantener la homeostasia de la glucosa y los lípidos en el organismo. Las características de la lipólisis va a ser el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. Va a ser estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la neuroepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol. Y la insulina va a disminuir la lipólisis. Y la importancia de este ciclo, que es la clave para la obtención de energía, y la oxidación de los trigliceroles va a ser proporcionada más al doble de la energía metabólica por parte de los organismos anaeróbicos y liberando mucha energía. La movilización de los trigliceroles va a ser iniciada por la acción de glucagón y la adrenalina, y esta va a la proteína quinasa A y va a fosforilizar a los trigliceroles lipasa o la lipasa sensible a hormonas, y esta se va a activar para que nos dé más de una molécula de glicerol, y también nos va a dar los 3 ácidos grasos que la componen. Y la insulina, cuando es inactivada los trigliceroles, la lipasa en la lipasa en el adipocito va a estimular la lipoproteína lipasa
en adipocito. Y esta va a ser en la captación del ácido grasos y esta a la vez va a estimular a la glucólisis para estimular a la acetilcoenzima A y así estimular la síntesis de los trigliceroles. Y pues la vía va a ser activada por epinefrina, norepinefrina, glucagón, hormonas adrenocorticoprotopa, estimulantes de los melanocitos, estimulantes de la tiroides, hormona del crecimiento y la vasopresina. Esta se va a efectuar en el tejido adiposo que carece de quinasa y específica para fosforilar el glicerol y va a facilitar su salida de la célula y va a pasar a la sangre siendo captado por el hígado y el corazón y otros tejidos en la participación del glicerol quinasa y el ATP glicerofosfato. Aquí vamos a tener los resultados de la hidrolización de los triacilgliceroles. Entonces el glicerol se va a obtener glicerol y va a pasar a la sangre y este viaja con la sangre al hígado y en el hígado se va a incorporar el proceso de gluconeogénesis y nos va a formar glucosa. Y en los ácidos grasos se incorpora el proceso conocido como beta oxidación de ácidos grasos. Va a pasar a degradar a las moléculas de acetilcoenzima A y estas moléculas de acetilcoenzima A van a alimentar el ciclo de Krebs. Y esta es donde se obtiene CO2 y NADH reducido y esto va a ser oxidado por la cadena transportadora de electrones y es donde también se forma agua y se va a liberar energía y que está utilizado fosforilación oxidativa y nos va a dar ATP. Y bueno, aquí vamos a tener un resumen. Si nos da glucemia, esta va a activar a las catecolaminas y es la hormona lipídica. Y los receptores adrenérgicos de la membrana van a ser activados y esta va a pasar y va a ser adeninato ciclasa. Y esta va a pasar a activar a MPC cíclica y esta va a activar a la proteína quinasa A y esta va a activar a la hormona de estímulo hormonal y esta va a activar la vía para la hidrólisis de los trigliceroles y nos va a dar los 3 ácidos grasos y el glicerol. Está en el tejido adiposo y ya cuando sale a la sangre, los ácidos grasos van a pasar al músculo esquelético por la beta oxidación y del otro lado va a pasar los ácidos grasos por beta oxidación y el glicerol y va aquí a pasar al hígado y nos va a dar glucosa y en esto nos va a dar el ATP. Iniciando con el tema de la beta-oxidación, la vamos a definir como un proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados completamente en la mitocondria con el objetivo de producir energía en forma de ATP. Los ácidos grasos están formados por una gran cadena hidrocarbonada que puede tener entre 4 a 33 carbonos. Sin embargo, para que estos puedan ser oxidados en el ciclo de Krebs, necesitan convertirse en moléculas de menor tamaño. Por tanto, la beta-oxidación es un proceso que se encarga de desestructurar progresivamente las largas cadenas de carbonos de los ácidos grasos y convertirlas en moléculas más pequeñas. La importancia biomédica. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con los requerimientos de cada tejido. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos incluye derivados de acil-CoA y es catalizado por enzimas separadas. Utiliza también NAD y FAT como coenzimas y genera también ATP. Es un proceso totalmente aerobio y pues requiere de la presencia de oxígeno. La oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus, que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado, ¿no? A eso se le conoce como cetosis, perdón. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado cetoacidosis, que pues termina siendo mortal.
Dado que la gluconeogénesis depende de la beta-oxidación, o bueno, de la oxidación de ácidos grasos, cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a la hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina o deficiencias de las enzimas esenciales, que ya los veremos más adelante. Por ejemplo, en la deficiencia de carnitina de palmitoyltransferasa o inhibición de la oxidación de ácidos grasos. Ahora vamos a hablar de la importancia de carnitina para la transportación de la acil-CoA a la matriz de la mitocondria. Primero tenemos que el acil-CoA va a entrar a la mitocondria después de haber sido transformado el acil-CoA va a entrar a la mitocondria después de haber sido transformado por la acil-CoA sintetasa. Y ya dentro del espacio, el espacio intermembranal, va a transferir su grupo acil a la carnitina. Y va a formar acilcarnitina. Y va a liberar su CoA. Entonces, aquí esta acilcarnitina ya puede entrar a la matriz mitocondrial con ayuda de la carnitina acilcarnitina translocasa. De una vez que esté dentro de la matriz mitocondrial esta acilcarnitina, va a volver a ser acil-CoA con ayuda de la carnitina palmitoyltransferasa 2 y la carnitina va a volver a regresar al espacio intramembranal con la translocasa. Ahora, de la beta-oxidación hay varias enzimas que están conocidas en conjunto como ácido graso oxidasa. Se encuentran en la matriz mitocondrial o en la membrana interna adyacentes a la cadena respiratoria. Estas enzimas catalizan la oxidación del acil-CoA a acetil-CoA por medio de la vía de la beta-oxidación. Ahora, después de que el acil-CoA entró a la membrana, no es cierto, a la matriz mitocondrial, el primer paso que hace aquí es la eliminación de 2 átomos de hidrógeno de 2 átomos de carbono. Esta reacción es hecha por la acil-CoA deshidrogenasa. Es esta de aquí, la enzima 2. Y va a darnos el transfenoil-CoA. Transfenoil-CoA va a recibir agua y esta reacción de hidratación se va a dar por la enoil-CoA hidratasa. Esta hidratación nos va a dar el 3-hidroxiacil-CoA y este derivado pasa por más deshidrogenación que está catalizado por la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa para dar el compuesto acil-CoA. La tiola va a dar, se va a dividir en el CoA. Y este acil-CoA, que es 2 carbonos más chico que el primer acil, va a regresar a la reacción 2, aquí, y va a volver a entrar a la beta-oxidación. Ahora, por todos estos, un ácido graso largo puede pasar muchas veces por la beta-oxidación hasta que sea disuelto por completo. Iniciando con el balance energético, vamos a tener que dentro de la beta-oxidación hay varias reglas. En primer lugar, los ácidos grasos se van a romper de 2 en 2 carbonos. Cada que esto ocurre, se denomina como una vuelta. Tenemos otras reglas, como por ejemplo que un FATH va a producir 2 ATP, un ADH 3 ATP, y a esto se le van a restar los 2 ATP consumidos en la activación del ácido graso, como lo podemos ver en el ejemplo con el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Este nos va a producir 8 acetilcoenzima A más 7 NADH más 7 FATDH. En el 8 acetilcoenzima A, que es en el que entra en el ciclo de Krebs,
nos va a producir 8-acetilcoenzima A más 24 NADH más 8 FADH más 8 ATP. Esto en suma nos va a producir 16 moléculas de dióxido de carbono, 31 de NADH, y por esto estas se van a multiplicar por 3, dándonos 93 moléculas de ATP, 15 de FADH, que como ya lo mencioné, se van a multiplicar y nos van a producir por 2 y nos van a producir 30 moléculas de ATP más 8 moléculas de ATP. Esto, al final sumado, nos va a dar 131 moléculas de ATP, a las cuales les vamos a restar 2 de la activación del ácido graso, obteniendo al final 129 moléculas de ATP. La beta-oxidación en el ejercicio y en el reposo. Durante el ejercicio, la necesidad de que los ácidos grasos sean beta-oxidados antes de metabolizarse en el ciclo de Krebs es la razón por la que la oxidación de grasas es alta en reposo y durante intensidades bajas o medias, mientras que la oxidación de grasas es muy baja o de alta intensidad del ejercicio. La beta-oxidación ralentiza la oxidación completa de las grasas. Por el contrario, las moléculas de carbohidratos solo tienen 6 carbonos y no necesitan ser beta-oxidadas antes de comenzar el ciclo de Krebs, haciendo que este sustrato energético sea el más utilizado en intensidades altas de ejercicio por generar una mayor potencia energética, siempre hablando del espectro de intensidades aeróbicas. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Síganos en Instagram.